lo presento profesionalmente, pero también desde el cariño y desde lo que hemos compartido, de lo que los conocemos. Pero bueno, Fernando, licenciado Fer Albornoz, aparte de ser responsable de la Secretaría de Abordaje Integral de los Consumos Problemáticos y de la Federación, es capacita, se encarga de las capacitaciones, se encarga de poder transmitir lo que es la militancia en el colectivo, y bueno, y siempre está presente para hacer un instrumento de formación y, bueno, y de estar en estos espacios para satisfacer dudas, para generar intercambio, para generar cuestionamientos, y eso a nosotros nos da mucha satisfacción porque desde ahí lo que se genera es un aprendizaje intenso y copadísimo. Así que bueno, bienvenidos y Muchas gracias, llevemos María adelante esto. Estamos Julia. grabándolo, ¿eh? Sí, y bueno, y agradecer de que siempre el Centro Psicosocial es como una casa para mí, porque no solamente tengo hecho una licenciatura, sino que en el año 2018 estudié en el Centro Psicosocial argentino, acompañamiento terapéutico, y bueno, la verdad que desde ahí en adelante me siento como en una casa, una segunda casa acá. Así que bueno, hoy vamos a estar viendo unas herramientas para el abordaje de población diverso-afectiva. Vamos a ver todo lo que es población travesti trans, población no binaria y demás, de cómo abordarlas en el marco legal que tiene la Argentina respecto a esas herramientas. Así que bueno, vamos a empezar con la presentación. Voy a poner compartir pantalla. A ver si se ve. Sí. ¿Ahí se ve, María Julia? No te veo, porque estoy viendo solo el... Perfecto, perfecto, sí se ve. Perfecto. Bárbaro, gracias. Yo te hacía señas, pero así me Sí. silencia si no hay ruido. Bárbaro. Bueno, como les decíamos antes, y como les contaba recién María Julia, mi nombre es Fer Albornoz, soy licenciado en psicopedagogía, acompañante terapéutico y operador socioterapéutico en adicciones, y soy el representante nacional de la Secretaría en Abordaje Integral de los Consumos Problemáticos de la Federación Argentina LGBT. Hoy lo que vamos a estar viendo, como les decía recién, son herramientas para el abordaje adecuado de la población de la comunidad de la diversidad sexoafectiva, personas travestis, trans y no binarias. Lo que mayormente vamos a estar viendo dentro de lo que es el marco jurídico es el marco de la Ley 26743 de identidad de género, entre otras normas. Los contenidos de la charla de hoy van a ser géneros y consumos, diversidad sexual, un glosario general, identidad de género, orientación sexual y expresión de género, identidad de género en consideraciones generales respecto a la ley, el derecho a la identidad de género, la ley 26743, las relaciones con el consumo problemático, población travesti trans y los tratamientos por consumos, identidad de género en el lenguaje, trato digno y un poquito de material audiovisual. Antes de empezar, te consulto, María Julia, por las dudas. ¿Este es el Zoom que se corta a los 40 minutos y tenemos que volver a ingresar con el mismo link? ¿No? Ah, perfecto, bárbaro. No. Puedes hablar 5 o 6 horas seguidas y no se corta. Bueno, hasta las 4 de la mañana nos quedamos de corrida. No, bueno, más que nada por las dudas, por si se cortaba para saber si había que ingresar. Bueno, vamos a iniciar. ¿De dónde partimos cuando hablamos de géneros y consumos problemáticos? Cuando iniciamos a hablar sobre lo que es la problemática que se genera en la intersección de los géneros y los consumos problemáticos, vemos que salen muchos disparadores de diferentes problemáticas que se ven reflejadas en los tratamientos de abordaje, en los tratamientos de internación y demás. Como, por ejemplo, ¿cuáles? La falta de acceso que tienen las femenidades o las mujeres a los dispositivos de tratamiento. ¿Y por qué tienen problemas de acceso? Y surgen diferentes problemáticas por la cuestión del rol del cuidado que te asigna
el sistema que te asigna la familia, que te asigna el cuidado de los hijos, el cuidado de la casa, el cuidado de los abuelos, el cuidado de las plantas, el cuidado de... Y si no hay que cuidar, te va a encontrar algo para que cuides, así estás más dentro de ese esquema y no podés ocuparte de cuestiones de salud como sean, por ejemplo, un tratamiento de consumos problemáticos. Esto se ve reflejado en que de cada 10 personas que realizan un tratamiento en Argentina por consumos problemáticos, 7 son masculinidades, ¿sí? O sea que solamente 3 feminidades llegan a dispositivo de tratamiento. Hay una persona que tiene el micrófono abierto. Bañate, que después me baño cuando te No, sé no, porque ya empezó el curso. Esperen que... Ahí está. Ahí está. Listo. Perdonen. Estábamos escuchando información privada de alguien. Bueno, seguimos con lo que estamos. Si partimos de esa base y lo llevamos a un nivel más federal, por ejemplo, hay provincias que directamente no tienen dispositivos para abordar feminidades y consumos. Como por ejemplo la provincia de Tucumán, ¿sí? En Tucumán, si una mujer está atravesando una problemática de consumo o está atravesando una adicción, tiene que primero sortear el rol de cuidado que te asigna el sistema, la familia y demás, y después dirigirse a otra provincia para poder realizar el tratamiento, ¿sí? A esto, si le sumamos que sos de una población más vulnerada, como es la diversidad sexoafectiva, la población travesti trans o las personas no binarias, se agudece muchísimo más la situación, porque también ahí entra en juego mucho el desconocimiento respecto a las normativas vigentes. Las personas que vayan teniendo dudas respecto a lo que voy diciendo, si quieren, mándelas en el chat y después de que vemos el primer material audiovisual de la charla, hacemos un cortecito, respondo algunas preguntas y después al final respondo a las que queden. Vamos a seguir. Todas las personas, absolutamente todas las personas, tenemos una orientación sexual, una identidad de género y una expresión de género. Vamos a empezar por lo que es la identidad de género. En identidades de género tenemos la identidad... Hay alguien que está haciendo dibujitos. Esperen. Hoy, ahora estoy yo haciendo dibujitos queriendo borrar todos los dibujos. Ahí está. Denme un instante, que a ver si puedo ver cómo se puede deshabilitar esto. Denme un segundo. ¿Podés desactivar esa, Ahí está. Deshabilitar anotación. deshabilitar eso? Ahí. Exacto. Disculpen. Bueno, iniciamos por la identidad de género. Todas las personas tenemos una identidad de género. Si nuestra identidad de género actual coincide con la identidad de género que nos asignaron a la hora de nacer, somos personas cisgénero, ¿sí? Si nuestra identidad de género no coincide, somos personas trans, ¿sí? Puede ser trans, puede ser no binaria, puede ser agénero, puede ser género fluido, o sea, hay varias opciones, pero lo importante es saber que hoy en día las personas cuyo género actual coincide con el que le asignaron a la hora de nacer son personas cisgénero. ¿Y por qué digo género que le asignaron a la hora de nacer? Porque hay personas que nacen con géneros diferentes a los cuales el médico cirujano se lo presenta a los padres o los cuales los padres pueden presentárselo a la propia persona. Hay personas que nacen intersex. Intersex es lo que antes se nombraba como hermafrodita, que estaba mal dicho, porque la hermafrodita es una persona que en realidad puede procrear sin necesidad de segunda persona, o sea, de un tercero. Y las personas intersex no son hermafroditas porque no pueden procrear con sí mismas. Pero sí tienen la genitalidad y en las hormonas mezcla de los dos géneros binarios. Las personas hermafroditas cuando nacen, mayoritariamente, hasta hace un tiempo atrás, no tan lejano, lo que pasaba era que los cirujanos tomaban la determinación de cortar o de censurar
el género que estaba menos desarrollado, ¿sí? En caso de nacer con pene y vagina, si tenía el pene menos desarrollado, lo que hacían era operarlo y después, bueno, se lo entregaban a sus padres como una femeneidad. Esto hoy en día se tiene más en cuenta a la hora de cuando se hacen los estudios de hormonas y demás durante el embarazo, así que ya se sabe si la persona que va a nacer es una persona intersex. Habiéndolo nombrado recién, me quedo pegadito. Después, bueno, tenemos a las personas travestis, que es un término más cultural, más político, más reivindicativo, que se usa mucho en Argentina. En otros países del mundo es una consideración bastante despectiva, pero acá en Argentina tenemos esa reivindicación política del género travesti, que son las personas que no se sienten cómodas con el género trans, porque lo trans remite mucho políticamente correcto a las personas trans de Europa, de Estados Unidos y demás, que tienen otra calidad de vida diferente a la que tienen en Argentina. Después están las personas no binarias. Yo, por ejemplo, mi nombre es Fer Albornoz, mi nombre lo corté, le saqué el género, y de hecho ahora estoy en un amparo colectivo que hace la Federación Argentina LGBT para el reconocimiento que se quite de mi documento el género binario, ya que no me identifico ni con la masculinidad ni con la feminidad. O sea, estoy en un no binarismo. Hay personas que directamente se consideran agénero, que no se ven reconocidas ni siquiera por un género llamado no binario, y hay personas que tienen un género fluido que van rotando entre el género binario masculino y binario femenino. Recuerden que si tienen alguna duda de todo esto que estoy diciendo, la pueden ir anotando en el chat y después la vemos. Después tenemos una orientación sexual, ¿sí? Dentro de las orientaciones sexuales más conocidas están las lesbianas, los gays, los bisexuales, pansexuales y heterosexuales. Seguramente, bueno, si les digo cuáles conocen, me van a decir que conocen la L, conocen la G, conocen la B larga y conocen la H. La que no conoce mucha gente es la P, la pansexualidad. Y la pansexualidad no es que les guste el pan ni nada por el estilo, chistes, nos ahorramos los chistes de lado, sino que son las personas a las cuales le gustan otras personas más allá de su genitalidad. O sea, te pueden gustar las personas cisgénero, recordemos lo que dije recién, que son las personas cuyo género actual coincide con el asignado al nacer, y te pueden gustar las personas trans. O sea, es una mayor amplitud que la bisexualidad, que te gustan los dos géneros cisgénero binarios. Además de esto, en la orientación sexual tenemos diferentes expresiones de la orientación sexual, que son las orientaciones monogámicas o poliamorosas, personas que le gusta tener relaciones de a dos o personas que le gustan tener relaciones de a varias personas. Y además está el tema de la representación sexual, que puede ser alosexual, que son las personas a las cuales les gusta mucho ejercer el ejercicio de la relación sexual en sí, o las asexuales. Dentro de las asexuales encontramos tres escalas, que son la asexualidad, que son las personas que no generan un interés en el sexo en sí, la demisexualidad, que son las personas en las cuales les interesa tener relaciones sexuales, pero primero generando un lazo afectivo con las otras personas, y las grisexuales, que son personas que van rotando dentro de la asexualidad y la alosexualidad. O sea, por momentos de su vida no generan interés en tener relaciones sexuales, y por momentos de su vida tienen mucho interés en generar relaciones sexuales. Y después está la expresión de género. Dentro de la expresión de género encontramos las más binarias, que son masculino y femenino, y hay otras como andrógino y demás. La expresión de género es lo que le vendemos al mundo de cómo somos nosotros. Es bastante discutible y nos llevaría bastantes horas ponernos a discutir qué es femenino y qué es masculino en el 2021, pero bueno, se entiende cómo la cultura define a lo masculino, a lo femenino, en el clásico binarismo del rosa, celeste, o de esas expresiones que ya están quedando un poco antiguas.
Vamos a pasar a la siguiente. ¿Y por qué hablamos de diversidad sexual? Hay tantas maneras de expresar y sentir la sexualidad como personas en el mundo. La cultura en la que vivimos influye de manera de valorar las diferentes expresiones. La heterosexualidad... Ahí se abrió otro micrófono. El micrófono no se escucha. Ahí está. Sí, vos. Ahí estamos. La heterosexualidad y el sistema heterocisnormativo se presentan aún como la única manera normal, entre comillas, y sana de vivir la vida. Para las otras sexualidades existe la patologización. Hablar de la homosexualidad, por ejemplo, hasta el año 1990 estaba incluido dentro de la OMS en el catálogo CIE 11, que habla de enfermedades. En el año 1990 se quitó de ese manual. En algunos manuales también estaba la disforia de género al referirse a las personas travestis y trans, pero eso más adelante vamos a ver que también se quitó. Y bueno, después están las cuestiones morales, religiosas y demás de atender a las sexualidades como si fueran pecado, enfermedad, delito o anormalidad. Y quizás alguno se pregunta ¿por qué delito? En la República Argentina, además de las leyes, que es lo que tiene que tomar la policía y las diferentes fuerzas de seguridad y judiciales para actuar, existen algunas leyes policiales que se llaman contravenciones que atacaban en su momento, entre otro de las poblaciones que tenía, a la diversidad sexoafectiva y sobre todo a la población travesti trans. Las contravenciones son leyes que tienen aplicación directa en la policía, ¿sí? Esto quiere decir que un policía, si ve algo que es una contravención a la ley policial, directamente actúa sin tener que pedir permiso de un fiscal, de un juez, ni nada por el estilo. Entre esas contravenciones, hasta hace unos años en Argentina, existían contravenciones de que dos personas del mismo sexo no podían ir de la mano por la calle, de que una persona no podía ir vestida con ropa del género contrario al de su DNI, estamos hablando de antes de que salga la ley de identidad de género, y diversas contravenciones que la Federación Argentina LGBT a lo largo de la historia fue trabajando para ir dándolas de baja. Pero en algunas provincias, sobre todo en el norte de Argentina, y no es por una cuestión de estigmatización, pero están concentradas dentro de lo que es el lazo del norte de Argentina, existen aún algunas contravenciones que hablan de la moral y ética ciudadana, que aún es un poquito más peligroso porque depende de la moral y ética del policía que tenga que hacer cumplir la contravención, así que es bastante complejo. Ahí estamos. ¿Y por qué hablamos específicamente de la población travesti trans? Si bien hay una estigmatización muy fuerte dentro de los colectivos de la diversidad sexoafectiva, la población travesti trans sufre aún mayores exclusiones de los desarrollos personales y profesionales. La mayoría de las personas travestis y trans entre los 12 y 14 años, que son cuando empiezan a manifestar su identidad autopercibida, son expulsadas de la primera institución que las expulsa en la vida, que es la familia. Después de ahí, tienen que ir sobrellevando diversas expulsiones del sistema educativo, del sistema laboral, del sistema de salud y demás que las llevan a estar en una situación crítica con un promedio de vida de 35 años en la actualidad, que es el promedio de vida que tenían las mujeres en la Edad Media, para que tengamos una idea del comparativo. Según una encuesta que publicó en el año 2012 el INDEC, junto con INADI, hicieron una encuesta específica en el área de La Matanza que preguntaba, por ejemplo, cuántas de las personas que fueron censadas, bajo 100 personas que fueron censadas, habían estado en situación de prostitución o trabajo sexual. Acá lo vemos que mayoritariamente las personas travestis y trans son empujadas hacia el sistema de prostitución o eligen el trabajo sexual, sobre todo la población travesti femenina, que es la que más vulneración tiene respecto a los derechos. Y
En cuanto al tema de consumos problemáticos, en esa población de ese 85%, más de un 90% tiene prevalencia de consumos. Que la prevalencia de consumos, algunos dirán, bueno, ¿eso está ligado a la prostitución? No, está ligado a la vulneración que viven, a la informalidad, al tener que estar sin ningún derecho paradas en una calle, en una ruta, esperando a ver si van a tener plata esa noche o no, si van a tener a un cliente violento o no, y también a merced de las cuestiones climáticas, porque uno obviamente si va a vender su cuerpo, no tiene que hacer que su cuerpo sea un producto deseable, entre comillas. Entonces, por más de que haga mucho frío, obviamente una persona que ejerza el trabajo sexual o la prostitución no va a ir con un vestuario abrigado y demás porque tiene que venderse a sí misma. Entonces, hay muchísimas vulneraciones que hacen que tengan que consumir para subsistir o para sobrellevar o para tener una supervivencia, perdón, de esa situación. Personas travestis y trans y los tratamientos. La población travesti y trans padece vulneraciones a sus derechos tanto en los tratamientos por consumos, los refugios por situación de calle, como en los contextos de encierro. Lo primero que marcamos es el rechazo que hay hacia las feminidades travestis y trans en el sistema de tratamientos. Tenemos muchísimas denuncias que han ingresado en la Defensoría LGBT de personas, mujeres travestis trans o feminidades travestis trans que han ido a diversos dispositivos de tratamiento de nivel nacional, provincial o local y las derivan a espacios masculinos, ¿sí? Cuando lo vamos a ver más adelante en esta charla, corresponde que se derive a un espacio que corresponda con la autopercepción del género de la persona. Y eso, bueno, hace en primera instancia que la persona se sienta vulnerada y en segunda instancia que la persona cuando tenga otra problemática de consumos no vuelva al sistema de salud para pedir una mano. Después, la falta de protocolos con las masculinidades trans. Las masculinidades trans, a diferencia de las feminidades trans, suelen ser derivadas a dispositivos de masculinidades por su expresión de género, o si tienen realizado el cambio en el documento, pero no hay ninguna clase de protocolo para cuidarlas de los abusos sexuales, de las violaciones y demás, cuando estamos hablando de varones con vulva en un espacio lleno de masculinidades con pene que están en abstinencia, no solo de consumo, sino abstinencia sexual. O sea, tiene que haber un protocolo de cuidados más que tengan baños compartidos y demás, como pasa en muchas comunidades terapéuticas, no existen protocolos. Y la falta de información sobre el problema de consumos en estado de hormonización. Cuando una persona trans empieza a realizar una hormonización, es importante saber, como por ejemplo en cualquier otro estado crónico en el que tengas que tomar medicación a diario, que si consumís sustancias psicoactivas, te pueden generar efectos secundarios sobre la medicación que estás tomando. Entonces, no hay información respecto a eso. Bueno, vamos a ver el régimen regulador de la sexualidad. Dentro de este régimen lo que encontramos en el régimen binario o en el régimen heterosis normativo es que una persona con pene tiene cromosomas XY, su sexo sería hombre, su género sería masculino y su orientación sexual sería la heterosexual y le gustarían las mujeres. Y si fuera sin pene, su cromosoma sería XX, su sexo sería mujer, su género sería femenino y su sexualidad sería heterosexual y le gustarían los hombres. Eso dentro de un régimen heterosis normativo o un régimen regulador de la sexualidad como es lo que clásicamente se estudiaba antes. El sexo se ve de una forma, tiene una lectura totalmente biológica y que está atada a la reproducción, ¿sí? No está atada al deseo.
vamos a ver la disrupción, que las identidades que surgen a partir de un conflicto, vemos que en la parte cromosomática entran en conflicto las personas intersex, que serían un cromosoma XXY. En la parte de sexualidad entran en conflicto las personas transexuales. En género, las personas transgénero. Y en orientación sexual, gays, lesbianas, bisexuales, pansexuales, etc. La teoría queer piensa y cuestiona lo biológico como si no es algo también cultural. Y la teoría queer, que es algo que es importante después de todos los títulos que yo les voy tirando, es una teoría que también propone pensar en poner etiqueta a cada una de las diversas sexualidades, orientaciones, expresiones o identidades que existan hasta que en algún momento el sistema colapse y seamos personas, ¿sí? Pero seamos todos personas, porque hasta hace un tiempo atrás eran personas lo que veíamos al principio de este régimen regulador de la sexualidad. Las personas heterosexuales, cisgénero, y el resto no estaba ni siquiera con reconocimientos por la ley. Vamos a pasar. Bueno, y vamos a ver un poquito de consideraciones generales de la identidad de género. Esperen que cargo un poco de nafta porque si no, no llego. Identidad de género. Las identificaciones que asume un sujeto en un género, femenino, masculino u otro, más allá de la materialidad de su cuerpo en términos anatómicos y estéticos. Esto es algo que parece muy una frase armada, pero es muy importante que lo tengan en cuenta, sobre todo quienes van a ser AT, quienes van a ser psicólogos sociales, quienes van a ser OST en adicciones, o cualquier carrera que tenga que ver también counselor o la que sea que tengan que ver con el trabajo con otras personas, porque las personas travestis y trans seguramente que vamos a tener acceso nosotros a poder tener un acompañamiento, a poder generar una terapia o lo que sea, seguramente no sean las personas que tengan una prepaga o que tengan un obra social y demás, y van a ser las personas más vulneradas, como les decimos nosotros, las últimas de la fila. Y esas personas no siempre tienen plata como para invertir en su parte estética y demás, y nos podemos encontrar con una feminidad que no tiene para comprarse rasuradora o maquinita de afeitar y demás, y son cuestiones que parecen muy básicas, pero que hoy en día todavía hay que decirlas porque a la hora de tener el contacto o generar lo primordial que tiene que generar una T, un OST o un psicólogo social, que es la empatía, ¿sí? Y si como primer disparador se nos escapa una risa o lo que sea, por más de que sea mínima, la otra persona la va a detectar enseguida. Entonces tenemos que ver la cuestión de los términos anatómicos y estéticos como una cuestión a deconstruir. Generalmente está vinculada a roles genéricos, entendidos como prácticas, comportamientos o actitudes que se expresan tanto en los patrones generales de interacción social como específicamente sexuales y que caracterizan y diferencian a hombres, mujeres, travestis, transexuales, transgéneros y otros. Involucra también estrategias, símbolos, modos, estilos y prácticas que una persona adopta para comunicar a otros su elección o género. También las personas trans pueden o no identificarse dentro de las categorías de identidad de género como travesti, transexual, transgénero o bien persona trans. O sea, si nosotros queremos asumir cuál es su identidad, lo mejor que podemos hacer es preguntarle a la persona. No poner desde nosotros mismos, nosotras, nosotres, una palabra que no vaya a coincidir con el género de la persona. Si queremos hablar de la población en general, lo más correcto, entre comillas, es hablar de personas trans o personas travestis trans. Pero si vamos a hablar con un individuo, con una persona individual, preguntémosle cuál es su identidad de género. Bueno, como lo decía recién, de ser necesario es preguntar si se identifica con alguna de esas categorías,
más que preguntar si se identifica con alguna de esas categorías, es preguntarle cómo se identifica, cuál es su identidad de género. Se utiliza la definición de personas trans para expresar el conjunto de identidades de las personas que desarrollan, sienten y expresan un género diferente al sexo asignado al nacer. Es una expresión que engloba a mujeres trans, varones trans, transexuales y transgénero. Las travestis, como les dije antes, autoperciben su identidad con un término de valor político reivindicativo, y las transexuales o los transexuales, para lograr esa expresión de género, se someten a una operación de reafirmación genital de género. Hablamos de genitalidad, no de mamas ni nada por el estilo, solamente la operación de reafirmación genital. Derecho a identidad de género y la atención en la salud integral de las personas trans. Nuevo marco legal. El 9 de mayo del año 2012 se sancionó la Ley de Identidad de Género 26.743, que reconoce la autonomía y la responsabilidad de las personas travestis y trans en relación con sus propios cuerpos, en tanto sujetos activos de derecho, con capacidad de decidir y expresarse por sí mismos en lo referente a sus propias experiencias y deseos. Esta ley es uno de los hitos normativos que tuvimos en una variedad de años entre el 2008 y 2013 más o menos, que son las leyes que marcamos como las leyes 26.000, ¿sí? Entre las cuales está la ley 26.364, que es la ley de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas, la ley 26.845, que es la ley de protección integral a las mujeres, la ley 26.618 de matrimonio igualitario, la ley 26.657, que es la de salud mental y adicciones, y la ley 26.743, que es la de identidad de género. Respecto a esto, quiero marcar una cosa que es bastante importante. Hay mucha gente que, si les pregunto a ustedes, seguramente lo recordarán. Quiero correr la barra esta y no me... Ahí está, ahí me deja correrla. Bueno, si les pregunto, obviamente, cuál de estas leyes recuerdan el debate social, me van a decir, las personas que tengan algunos años como nosotros, me van a decir que se van a acordar seguramente de la ley de matrimonio igualitario, que fue una ley que, al igual que la ley de interrupción voluntaria del embarazo, tuvo una discusión muy amplia dentro de la sociedad, y como acá lo conocemos en Argentina, hubo una grieta respecto a los posicionamientos a favor de la ley o en contra de la ley. ¿Por qué marco esto? Fue tanta la repercusión que tuvo en el año 2010 el tema del posicionamiento a favor o en contra de la ley, y fue tan poca la diferencia por la cual se aprobó en el Senado, fue 37 votos a favor, 33 en contra, que cuando se aprueba la ley de matrimonio igualitario y quien la propuso, que fue la jefa de Estado en ese momento, Cristina Fernández de Kirchner, al año siguiente gana las elecciones con mucha diferencia. Cuando se presenta la ley de identidad de género, todo lo que fue el conglomerado opositor que se opuso a la ley de matrimonio igualitario, directamente es como que se llamó a silencio, porque hubo posturas que quedaron muy fuertes en los medios de personas comunicadoras televisivas que vimos que decían que la gente se iba a casar y adoptar para violar hijos, que iba a venir gente del exterior a llevarse a los chicos de Argentina. Así podríamos estar media hora diciendo las barbaridades que se dijeron. Entonces, cuando se trató la ley 26.743, tuvieron una postura mucho menos crítica, y a tal punto que se aprobó por unanimidad en el Senado. Esto por un lado es bueno, pero por el otro es negativo, porque la ley no tuvo debate social y hay mucho desconocimiento en la sociedad respecto a la ley de identidad de género. Si yo les pregunto así generalmente, ¿qué es la ley de identidad de género?, seguramente me van a decir que es la ley por la cual una persona trans puede tener su documento. Y la verdad que sí, pero no, porque es mucho más que eso la ley de identidad de género. Es el acceso a derecho a la salud, a la educación y a un montón de otros derechos, además del DNI. Así que bueno, eso fue lo negativo de que no haya tenido un debate social. Vamos a, porque me parece que
me salté la placa o no la puse la placa de educación. Voy a hacer una pausa antes de pasar el video de educación, para ver si hay alguna consulta o algo. No sé si alguien hasta el momento tiene alguna consulta para hacer, que quiera activar el micrófono en este momento. Mientras que yo voy chequeando esto. Me faltaban 2 plaquitas más. Bueno, no importa. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Es ahora o queda para el final? ¿No? Bueno, seguimos entonces. Esperen que me tome un poquito de agua porque si no... Bueno, seguimos. Si hay una consulta, queda para el final. Esperen que... Ahí estamos. Ahora sí te veo. María Julia, haceme seña así ahí, si se está viendo. Bárbaro, perfecto. La ley 26.743 en su artículo primero establece que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo de su persona conforme con su identidad de género, a ser tratada con su identidad de género y, en particular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acrediten su identidad respecto con el nombre de pila y la imagen y sexo con los que allí se es registrada. Esto parece muy leve lo que dicen, sobre todo en el artículo C, en la parte C, pero es muy importante que esto esté detallado porque quienes hemos tenido documento anterior a los documentos en tarjeta, el documento celeste y demás, quienes hemos tenido el viejo documento verde, no sé si alguien en la sala ha tenido el documento verde, nos acordamos que eran muy estrictas las personas que hacían los documentos a la hora de llevar las fotos. O sea, si la foto no estabas 3/4 perfil y demás, y con el pelo peinado y demás, no te la aceptaban. En el tema de las personas trans, si la foto era con el pelo largo, maquillada y demás, y el documento tenía una identidad masculina, no se la aceptaban directamente. Entonces, por eso hay mucha población travesti trans que está indocumentada y que con esta ley, por eso muchas de las personas de la comunidad dicen que con esta ley empezaron a conocer lo que es la democracia en Argentina, porque tuvieron acceso a documentarse por primera vez con su identidad. Y bueno, la ley indica que esto rige para toda persona, incluso para quienes no cumplieron los 18 años. Esto tiene que ser acompañado obviamente por madre, padre, sadre o un tutor legal. Y volviendo a lo que decía antes, porque no cerré la idea, esto tiene mucha importancia lo que dice en el punto C, porque a nivel global de las provincias, sobre todo en las provincias que son más conservadoras, aún se guarda cierto desdejo de la vieja documentación que tenían esas estructuras tan rígidas. Pero bueno, la ley dice que tienen que respetar la identidad de género. ¿Qué se entiende por identidad de género? En consonancia con los principios de Joy Carta, los principios de Joy Carta son un manual que se hizo desde la ONU, de todo lo que es violencias contra las personas de la diversidad sexoafectiva. Si los mandara o les mandara la recomendación bibliográfica de que lean los principios de Joy Carta, sería muy mala persona, ya que es un libro muy amplio. Pero básicamente lo que refiere es todas las violencias que las personas de la diversidad sexoafectiva y población travesti trans sufrimos. Y bueno, en consonancia con esos principios, la ley dice que define a la identidad de género como la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o función corporal a través de medicamentos farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre y cuando que sea libremente escogido,
O sea que esta ley no te impone que te tengas que operar para realizar el cambio de identidad. También incluye otras expresiones de género como la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Esto es importante aclararlo porque hay otros países que tienen leyes de identidad de género menos progresivas que esta y que sí te obligan a operarte o te obligan a que un psiquiatra te haga un diagnóstico para poder realizar el cambio de identidad. Acá en Argentina la puede hacer cada persona según lo que lo autoperciba. Estigmatización a personas trans dentro del ámbito de la salud. Esta es una encuesta que realizó Fundación Huésped junto con ATA, que ATA es la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina. Es la red más grande que hay de personas trans en Argentina, sobre todas las violencias que sufren en el ámbito de la salud. Cuando uno pregunta en el ámbito de la salud, la mayoría de los médicos dicen, no, las personas trans no vienen porque no les gusta o porque sienten que las van a ver mal los otros pacientes y demás. Y la verdad que mayoritariamente, por lo que se ve en la encuesta, las violencias son piramidalmente opuestas a la que expresa el sistema médico. Los médicos son los principales obstáculos que tienen en el acceso a la salud. Para darle algunos ejemplos de denuncias que hemos tomado desde la Defensoría o desde la Federación, hay personas que han llegado con una simple gripe a una guardia y el médico las ha hecho desnudar para revisarlas. Que me diga si hay alguien en la sala que ha tenido gripe y la ha hecho desnudar su médico para revisar una gripe. No creo que nadie me pueda decir eso dentro de las personas que están acá, a menos que haya una persona trans que le haya pasado, porque es muy frecuente eso, porque lo hacen para reírse de las personas y muestra también un poquito la hipocresía humana que a veces tenemos. El 40,1% también habla del personal administrativo, que esto puede pasar de personas que desconozcan la ley de identidad de género y que no sepan que a pesar de no tener hecho el cambio registral, una persona tiene derecho a que le respeten la identidad. Ahora lo vamos a ver en el artículo 12 de la ley. 28%, perdón, en los enfermeros, 24,4% otros profesionales de la salud y 12% otros pacientes. Bueno, vamos a ver un material audiovisual sobre educación de personas trans. Compartir con sonido. Nos hicieron creer que las personas trans no pueden transitar ciertos espacios, pero ¿por qué condenarlas a determinadas profesiones solo por su apariencia física o porque su identidad de género no se corresponde con la que fue asignada al nacer? Tu identidad sexual o de género no define tu profesión. ¿Qué pasaría si en un juicio tu abogada es una mujer trans, si las escuelas comenzaran a incorporar docentes trans o si alguien te recomienda atenderte con un cardiólogo trans? ¿Crees que la forma en que se visten las personas o el órgano sexual que porta su cuerpo les impide desarrollarse en sus funciones? Entre los mayores de 18 años, 6 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 hombres trans abandonaron el nivel secundario, la mitad a causa de la discriminación sufrida por su identidad trans. Todas las personas tenemos derecho a ser tratadas de acuerdo a nuestra autopercepción y esa decisión debe ser respetada. La educación empodera y te brinda herramientas para romper con la discriminación. Las puertas están abiertas. Hay que tomar impulso y cruzarlas.
estoy muteado. No me había dado cuenta que estaba muteado. Estaba hablando solo y no me estaba dando cuenta. Me estaba fijando las preguntas que estaban haciendo. Janina había preguntado con respecto a los menores que quieren cambiar su DNI, aparte de la autorización de los tutores, también tienen que tener un defensor legal. En realidad, si van con los padres, no, ya pueden hacer el cambio, tienen que hacer la rectificación de la partida de nacimiento, y una vez que está la rectificación de la partida de nacimiento, que eso se hace en el registro civil donde fue anotada la persona, se hace el documento nuevo. Si no tiene autorización de los padres, sí, ahí puede ir a una asociación, como por ejemplo la Secretaría de Infancias y Adolescencias Diversas y sus familias de la Federación Argentina LGBT, o a la Defensoría LGBT y demás, que son diferentes organizaciones, y ahí pedir una tutoría legal para poder realizar el cambio. Ahí estamos. No entiendo esto que dice Giselle, que dice al contrario, ni se te escucha los pulmones. Bueno, eso no lo entiendo. No se escucha. Bueno, eso ya lo resolví. Perfecto. Bueno, hasta acá estamos. Vamos a seguir con la siguiente parte. ¿Sí? Bueno, estigmatización de personas travestis y trans en el ámbito de la educación. De una muestra total de 452 mujeres trans, el 100%, casi el 100% están alfabetizadas. Una persona reportó no saber leer ni escribir, nunca había asistido a ningún establecimiento formal. ¿A alguien se le abrió el micrófono? Acá está. Y bueno, acá lo que se ve en la imagen es la cantidad de personas que tienen finalizados los estudios en personas menores de 18 o mayores de 18. Como vemos, los estudios no los finaliza el nivel secundario ni el 1%, o sea, es muy baja la cantidad de personas que tiene la finalidad de estudios realizada. Y esto se debe a, primero, a la expulsión de las personas trans del ámbito de la familia, que eso ya te desencuadra mucho todo lo que es la proyección de vida o los proyectos de vida, y después también el tema de la discriminación en el ámbito educativo. El 71% de las personas que dejaron los estudios denuncia que tenía discriminación de parte de sus compañeros de estudio, un 40,7% de parte de los directivos, 40,2% de los profesores, 37,6% de personal no docente y 22,7% de otros profesionales, ¿sí? Ver la incidencia y la importancia que tiene que en Argentina se pudiera cumplir con la ley de educación sexual integral, ¿sí? Porque esto cambiaría radicalmente el tema de los compañeros de estudio. Respecto a la identidad en el lenguaje, esta es una de las partes que más me gusta. Ante la consulta de una persona trans, travesti, transexual o transgénero, hay distintas formas de las cuales podemos comunicarnos. La primera, que es la que siempre genera polémica, utilizar un lenguaje inclusivo que no determine género. Y acá cuando digo utilizar un lenguaje inclusivo que no determine género, alguna persona va a decir, no, pero el lenguaje inclusivo, la RAE dice que no está permitido y demás. Bueno, primero que lenguaje inclusivo es mucho más amplio que hablar con la E, ¿sí? Lenguaje inclusivo podemos hablar con un lenguaje que no determine género, como por ejemplo, yo puedo decir, los que me están escuchando ahora, que le estoy poniendo un género, que es masculino, o puedo decir quiénes me están escuchando ahora, que estoy diciendo exactamente lo mismo, pero no determina un género, ¿sí? La E mayoritariamente no se utiliza para neutralizar el género. Lo que se utiliza la E es para identificar a las personas no binarias, ¿sí? Es más, estaría mal dicho y sería una buena corrección empezar a decirle al lenguaje inclusivo lenguaje no binario. O sea,
cuando vemos que una persona, por exceso de progresismo, quiera decir todes, o todo el tiempo quiere decir con todes, les, etc., está invisibilizando a los otros dos géneros, ¿sí? Y el género femenino, en particular, es un género que se había agregado hace muy poco tiempo al habla común de todos y todas y todes. Voy a hacer una referencia política, pero bueno, en su momento se la criticaba mucho por eso. Cristina Fernández de Kirchner, hace unos 10 años atrás, fue la que empezó a impulsar el tema del todos y todas, que muchos le criticaban, y ahí se empezaron a visibilizar las femineidades en el habla, por así decirlo. Así que la E no es un reemplazo del femenino y masculino, sino que es un no binario. Si queremos usarlo bien, podemos usar todos, todas y todes. Y la otra forma más básica es llamar a la persona por el apellido y luego preguntarle cuál es su nombre, ¿sí? O cuál es el nombre por el cual la llaman, ya que puede que no corresponda con el documento de identidad. Puede que tengamos que hacer un trabajo de ver por qué no pudo hacer el cambio de documento y demás, o porque quizás no quiso hacer el cambio de documento porque hay personas que tienen cuestiones emocionales, de lazos afectivos, o sea, por ejemplo, el nombre me lo puso mi mamá y hasta que mi mamá no se muera, quiero seguir con el nombre en el documento. Hay muchas cuestiones que pueden variar en eso. Respecto a la identidad en el registro, ¿cómo registrar a los y las trans en un sistema de datos? Esta es una de las partes más importantes de la ley y que les recomiendo a todos, todas y todos que puedan que googleen ley 26743. Es una ley que es de 2 carillas, es muy cortita, y la verdad les va a servir mucho para... Esto es lo que surgió en la búsqueda. Se me prendió el Google buscador, perdón. Es muy cortita la ley, así que les va a servir mucho poder leerla, 26743. En el campo de nombre debemos registrar el nombre por el cual la persona se presente, tenga o no realizado el cambio registral. ¿Escucharon? Tenga o no realizado el cambio registral. El apellido y número de documento, por más de que haya realizado el cambio registral, siguen siendo el mismo. O sea, no cambian. En el caso de no haber realizado el cambio registral, al costado del nombre y apellido se deben anotar las iniciales del nombre que figura en el documento, ¿sí? No al revés. Hay mucha gente que lo hace al revés esto. Vuelvo a repetirlo. Si la persona no tiene hecho el cambio registral, anotamos el apellido y el número de documento que figura en el DNI, el nombre por el cual la persona se presenta y entre paréntesis las iniciales del nombre que figura en el documento. Trato digno. Respetar el nombre y género autopercibido. En la ley 26743, en su artículo 12 de trato digno, dice: debe respetarse la identidad de género adoptada por las personas, en especial por niños, niñas y adolescentes que utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su documento nacional de identidad. El nombre de pila adoptado deberá ser utilizado para la citación, registro y legajo y cualquier otra gestión o servicio, tanto en los ámbitos públicos como privados. En aquellas circunstancias en las que la persona deba ser nombrada en público, deberá utilizarse únicamente el nombre de pila de elección que respete la identidad de género adoptada. Existe así una obligación legal para todos, todas y todas, como para las instituciones públicas y privadas, de tratar y llamar a las personas con el nombre y por el género con el cual se autoperciben luego de ser expresado. Esto debe respetarse independientemente de que el cambio registral esté realizado o no. Dentro del sistema de salud, las personas deben ser respetadas en su nombre y género de elección, tanto en las derivaciones como en los instrumentos de registros, expedientes, historia clínica, planillas, certificados, etc. Y en materia de patologización, como hablábamos al principio de la charla, así como en el año 1990 la OMS retiró la homosexualidad de sus clasificaciones de enfermedad, en junio de 2018 se quitó la transexualidad del CIE-11
y se está trabajando para que la Asociación Americana de Psiquiatría haga lo mismo en el DSM-5. Y bueno, antes de finalizar, voy a pasar 2 videos más y después vamos a unos datos y abrir a preguntas. ¿Para qué tengo que dejar de compartir? Ahí estamos. Me pasaron 2 cosas. No sabía a qué baño ir porque yo en mi casa tenía un solo baño, que íbamos todos y viejo. Mi mamá, no había nada que me indicara a dónde ir. Y después no me animaba, después no me animaba a preguntar a dónde ir. Y después la fila, ¿a dónde iba? Al de las nenes, al de las nenes. Yo tengo noción de mi masculinidad de los 4 años. Pero todas las chicas iban para un lado y los chicos para otro. Es como que me paré en el medio y una señorita me llevó. Cuando llegó 6º año, faltaban 4 meses para recibir esa tecnicatura en química, abandoné, no le conté a nadie por qué, pero yo sabía que no me quería recibir de largo. No quería pasar por eso. Si me hubieran dado a elegir, yo me hubiera puesto un traje. Tenía muy mala conducta y me parece que también pasaba un poco por ahí, porque me cambiaron de 5 colegios, o sea, pero supuestamente era un acto de mala conducta. A mí me parece que era esto de que se me veía que era diferente y es como que las maestras no sabían cómo sobrellevar. Entonces le decían a mi madre que tenía que llevarme un psicólogo, qué sé yo. Mi maestra de 2º grado me pegó un cachetazo y me dijo, pareces un maricón. La verdad que yo tenía 8 años y me obligaba, en el colegio me obligaban a que yo haga deportes, que juegue al fútbol, que esté con mi grupo de compañeros. Y ese cachetazo que me dio la maestra me hizo entrar en pánico, en miedo. Fue la primera vez que sentí que me gritaron y que me pegaron con la palabra maricón, ¿no es cierto? Y entré en miedo. Y siempre me preguntan, ¿y qué pensabas a esa edad? La verdad que a esa edad lo que pensaba era construirme como una mujer. Yo siempre me construí como una mujer, con una imagen de una mujer. Y eso me llevó a tener muchos inconvenientes. Esta cosa de ponerme la corbata, yo me acuerdo que sufría un montón. Yo salía de mi casa y me la iba sacando hasta que llegaba al colegio. Llegaba al colegio, me la ponía la corbata de vuelta, salía del colegio y era continuamente esa lucha que yo siempre digo que las personas trans nunca estamos en el closet. Una vez que nos identificamos y nos construimos, explotamos, salimos y ya no tenemos duda de cómo queremos vivir. Yo me daba cuenta que tenía como enamoramientos platónicos, ¿sí? Y pasó eso hasta llegar al secundario y en 1º o 2º año escuché a una compañera hablar despectivamente y de mala manera y de catalogarlo como una enfermedad. Me di cuenta que lo que me pasaba a mí era eso y tenía 13 años, 14, creo, no me acuerdo si estaba en 1er año o 2º, y el impacto fue terrible porque aparte yo tenía, digamos, encima toda la educación religiosa, con lo cual el primer sentimiento que tuve fue mucha culpa. Era terrible con el tema de la homosexualidad y todo lo que vos veías, oías, sentías respecto de la homosexualidad era persecutorio. Por ahí no tenía la palabra porque no era una palabra que se usara en el vocabulario corriente, era una palabra bastante oculta, tapada, clandestina, digamos. Y me empecé a sentir lesbiana cuando me enamoré de una mujer muy fuertemente. Entonces había que encontrarle un nombre a eso, no era fácil. Tardó en llegar el nombre. No, tardé en conocer la definición de eso que me pasaba. La definición no, la palabra que se usa para definir o que se usaba
para definir esa situación. No había a la mano de las adolescentes de esa época esa palabra. Ni cómo tampoco, cómo vivirlo, como no había modelos, no había nada. Que hay algo que la ley nunca va a completar, que es el cambio de paradigmas culturales. Ese cambio es mucho más lento, es algo que todavía nos debemos, tiene que ser dado en las escuelas, en los colegios, en las familias, en los clubes. Dado el cuerpo legal que poseemos, consideramos que el Estado tiene la obligación de, digamos, de recibir, por ejemplo, a los niños en la sala de 3, digamos, presentándoles un paradigma de experiencias de vida, digamos, mucho más amplio que el que presentamos actualmente. Digo, por ahí las familias seguirán manejándose con representaciones más tradicionales en relación a estas cuestiones, pero me parece que el Estado, que el Estado ya haga lugar a muchas otras posibilidades, ya sería un paso muy importante para bueno, en función de reemplazar estas ideas por otras donde podamos estar todos y todas, ¿no? Y el logro que el Estado ayuda a llevar adelante es importante, y en este caso lo mismo es, o sea, que el Estado me ayude a hacer conocida mi historia, mis pensamientos, las formas de lucha, es importantísimo. Nosotras en este momento recién estamos tratando de reconstruir nuestra memoria para poder ser reconocida como verdad y poder llegar a una justicia. Bueno, muy importante lo de este video. Esta vez tengo activado el micrófono, está bien. Vamos a ver si hay algún mensaje. En el caso de las personas cisgénero, el médico solo te receta un paracetamol desde la distancia, es como para hacer un paralelismo al ejemplo de la humillación. Sí, bueno, es mucho más profunda la humillación que viven las personas trans. ¿Qué sucede si la familia se niega a acompañar el tratamiento hormonal de un joven trans con 16 años? ¿La escuela puede intervenir? Y otra pregunta, ¿qué diferencia hay entre la comunidad LGBTIQ y la diversidad sexoafectiva? Un poco de esta pregunta estaba respondida en el principio de la charla cuando dimos lo que es orientación sexual, identidad de género y expresión sexual. La sigla LGBTIQ nos estamos refiriendo a 6 identidades u orientaciones o expresiones específicas de lesbianas, gays, travestis, bisexuales, intersex y queer. Cuando hablamos de diversidad sexoafectiva, ahí estamos hablando de todo el abanico de orientaciones sexuales. Cuando hablamos de población travesti trans, nos referimos a toda la población trans, y personas no binarias, que serían las personas que no están dentro del binarismo, como dijimos al principio. Con respecto al tema de la salud, no respondí lo del tema de los jóvenes. Si un joven de 16 años quiere realizar un tratamiento hormonal y la familia se opone, les diría que pueden escribir a defensorialgbt@lgbt.org.ar. Lo repito por las dudas, defensorialgbt@lgbt.org.ar, y ahí les podemos asesorar de cómo pueden ayudar a esa infancia o adolescencia a, primero que nada, a ir con un médico para que vea el estado hormonal y que ahí le receten, no empezarlo como mucha gente lo empieza, que es con la automedicación. En partidos fuera de la Ciudad de Buenos Aires, en el exterior de los partidos, no hay consultorios inclusivos. En el interior de la provincia sí hay consultorios inclusivos, no en todos lados.
Conozco, por ejemplo, los que están en Chivilcoy, en Tandil, en varios lados hay consultorios inclusivos. Y la verdad que el consultorio inclusivo en sí no repara la cuestión del acceso a la salud, porque si ponemos de ejemplo los dos consultorios que dije que yo conozco, que son en Tandil y en Chivilcoy, una persona que viva, qué sé yo, en el Partido de la Costa, por ejemplo, no tendría por qué depender de irse hasta Tandil o hasta Chivilcoy para hacerse atender. Debería cualquier hospital o cualquier sala de atención de salud atender a las personas por ser personas. Pero bueno, ahí puso Willy el mail de la Defensoría. Vamos a compartir las dos últimas plaquitas. Hoy puse directamente el PowerPoint sin compartir. Y ya abrimos a preguntas y cerramos con un videito final. Para que tengan como herramienta, nosotros desde la Secretaría de Abordaje Integral de los Consumos, también tenemos este dispositivo, que es un dispositivo que se llama Juntes a la Par, que es un grupo para personas de la diversidad sexoafectiva, disidencias, población travesti trans, personas no binarias y personas que convivan con VIH, que son personas que también dentro del sistema de salud son muy discriminadas, que estén atravesando una situación de consumos problemáticos o adicciones, y también ahora estamos abordando problemáticas psicosociales por el tema de la situación de pandemia y demás, que es muy común. Pueden escribir a juntesalapar.adm@gmail.com o bien escribir por WhatsApp al 11 64 88 0484. Y estos son los medios de comunicación de la Secretaría de Consumos por cualquier consulta que quieran hacer, cursos, capacitaciones y demás. Nos pueden encontrar en este mail o en cualquiera de las redes sociales que figura abajo. Muchas gracias. Y bueno, vamos a responder las preguntas que tengan. No sé si alguien quiere activar su micrófono para hacer alguna consulta, decir algo que le haya quedado de la charla y demás, antes de cerrar con un último videito que es más que nada un cambio de paradigma. Cristina dice, creo que es importante también decir que los chicos son mucho más abiertos que los adultos, tengo mucho trato con adolescentes y ellos ya han naturalizado la diversidad sexual, la identidad de género, ellos están súper informados y no se cuestionan nada, somos los adultos los que no nos abrimos. Y muchas veces somos los adultos los que bajamos una línea sobre las infancias. Hay que tener en cuenta eso. Las infancias que más discriminan suele ser porque sus padres les enseñaron que hay una cuestión de privilegio y hay que discriminar a los otros. O a las otras o a los otros. Me dicen que hay una persona, no sé Sandra si pudo entrar tu amiga, no la veo a Sandra con la cámara conectada, pero bueno. Sí, pudo entrar, perfecto. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta, pregunta, comentario? Este es el momento. En este momento lo hacemos gratis, las respuestas. En media hora les cobro, no mentira. No, en serio, anímense a hacer comentarios y más, porque acá podemos deconstruir lo que les haya quedado, lo que piensan. Maximiliano, ahí se activó el micrófono. Ahí vamos. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por el espacio. Más que una duda, llevar el agradecimiento por el espacio que nos brindaron, por la calidad del trabajo que hacen. Me quedo con esto, con lo que abrieron el espacio, ¿no? De que pudiéndote haber quedado con bueno, estar en un lugar específico, haciendo tu trabajo, decidís mostrar con educación este recorrido que hiciste, formando, gestando caminos. Eso habla de el concepto de persona, que creo que es el que surge de todas estas definiciones que nos compartiste, que es lo más importante, porque ante todo somos todos personas y a veces nos quedamos atravesados con buscar un rótulo. ¿Qué soy?
soy persona, ante todo. Socialmente soy una persona, soy un sujeto de necesidad, como nos lleva a pensar Pillon, ¿no? Nada, gracias por el espacio, por hacer escuela en esto y por seguir abriendo caminos. Buenas noches. Muchas gracias, Maximiliano. Sí, ese es el deseo de todos, todas, no quiero decir todos, todas, de la mayoría de la población, de que en algún momento seamos todos, todas y todas personas y que no tengamos que hacer esta discriminación positiva, pero bueno, todavía falta un recorrido para lograr eso. Y sumo algo muy cortito más, que a mí me resultó importante también. Es cierto lo que afirmaron con respecto al centro psicosocial. Están haciendo ruido, y creo que eso es lo que a muchos les puede molestar, ¿no? Bienvenido al ruido porque nos está haciendo cambiar a muchos. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien más quiere activar su micrófono, activar su cámara y hacer alguna consulta, comentario. Empiezo a nombrarles, si no, ¿eh? A ver. Se aúne, por favor. La educación empodera, sí. Anímense a activar el micrófono. Silvia dice, yo tengo 63 años y me estoy deconstruyendo, trabajo con discapacidad y también hay mucha discriminación, exacto. Imagínate a personas con discapacidad de la diversidad sexoafectiva, ya es como too much, así que por eso hay que ir deconstruyendo tanto y qué bueno que lo estés haciendo. Gracias por compartir tanta información. Bueno, no veo que haya alguna otra duda, consulta o comentario. Me decepciona un poco porque ahí veo que es una persona que activó el micrófono, Julia Corral. Sí, ¿me escuchan? Sí. ¿Se escucha? Sí, Bien. sí. No, algo importante también con respecto a la educación es que de una vez cambie la ley de ESI, ¿no? Es necesario, sobre todo el artículo 2, donde deja con tanta libertad a las escuelas, ¿no? A las instituciones, inclusive muchas veces por sobre las docentes, los docentes, les docentes. Exactamente. Que terminan como un lugar muy chico, entendiendo la ESI de una manera recontra limitada. Sí, y que muchas veces la gente que lucha en contra de que la ESI se aplique no tiene nada en contra de que catequesis sea obligatoria dentro de la formación educativa, que pasa en muchas escuelas religiosas. Pero bueno, sí, eso es importante que se actualice la ESI, porque también la ESI es anterior a las conquistas de derechos, al matrimonio igualitario y a la identidad de género, y que sea... También interesante, ¿no? Que esté en ese en la momento, currícula. bueno. Estamos luchando por eso de la federación. Muchas gracias, Julia. Gracias. ¿Alguien más? Ahí veo muy cerca, ahí Willy Eloy Guerrini, nuestro coordinador de asistencia y acompañamiento. Bueno, yo me iba a hacer y nada, iba a preguntar si estamos estudiando alguna carrera relacionada al acompañamiento y tenemos una perspectiva de género. ¿Podemos escribir a Juntes a la Par para sumarnos como voluntarios? Obviamente, sí. La Secretaría está abierta a nuevas y nuevas voluntarias que quieran sumarse. Eso de por sí nos escriben a juntesalapar.adm@gmail.com y se pueden sumar. Muchas gracias, Willy. Muchas gracias, Per. Ahí Verónica se desmuteó el micrófono. Hola, buenas noches. Bueno, solamente decir muchas gracias y desde ya trabajando para que se pueda implementar la ESI también, que es tan importante y que empecemos a que se visibilice. Y bueno, muchas gracias y la verdad que me quedé muy impactada porque empezar desde el reparar de todo lo que pasamos los adultos y empezar a reparar, desde el reconstruirnos, desde
Y bueno, eso, la verdad que estoy muy emocionada y gracias, 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 gracias por todo el tiempo y la calidez y la forma de llegar a nosotros. Y eso, buenas noches, muchas gracias a todos, a Julia, a ti y a todos los participantes que están. Muy, muy, muy hermosa charla. La verdad que mucho aprendizaje, muchas herramientas. Bueno, muchas gracias, Verónica. Gracias. Bueno, ¿alguien más que quiera hablar antes de que cerremos con un video y ya nos vamos a cenar? Porque ya se están haciendo casi las 9 de la noche. Damos la palabra a alguien más. Vemos ahí a Macarena, Micaela, Carla. A ver quién se anima a activar el micrófono. Ahí, Macarena. Perdón, Fer. Macarena y Micaela. Bueno, vamos por primero Macarena y después Micaela. Oh, yo agradecidísima por el espacio también, y creo que quedó ahí, capaz se te traspasó una pregunta de Janina, creo, que me pareció que era interesante, un poco más arriba, Ay, no que la me vi. parece que la pasaste de largo, sí, eso te Con avisaba. respecto a la disforia de género, ¿esa? Respecto a la disforia, en el año 2018 se elimina el término, pero actualmente se utiliza en la incongruencia de género. ¿Esto a qué se debe? Porque, a ver, cuando hablamos de que en el año 1990 se eliminó la homosexualidad, también hablamos de un proceso que se inició en la Asociación Americana de Psiquiatría en el año 1973, que se fue cambiando la clasificación hasta que se quitó, ¿sí?, el término. Actualmente lo que se está haciendo es actualizando, y lo que más patologizaba, que era el tema de disforia, porque la disforia de género es una enfermedad, era una clasificación de enfermedad. La incongruencia no, la incongruencia es que no corresponde, no es el mismo género que se asignó al nacer al que es ahora. Así que ya se sacó de un término 100% patologizante. Hay un término que todavía hay que dar un debate científico y epidemiológico como para decir, esto hay que sacarlo, directamente no tiene que estar en los patrones de enfermedad, pero ya no es un término tan patologizante como el anterior. Era importante, la verdad, el aporte que hacía Janina. Perdón, no lo había visto. Y bueno, mil gracias, Macarena. Y Micaela, que había desmuteado su micrófono justo al mismo tiempo. Sí, ¿qué tal? Bueno, nada, gracias porque, bueno, principalmente yo soy estudiante de la Tecnicatura Universitaria en AT, de la Universidad de Guillermo Brown, que es nueva, y me encantaría que se den estas formaciones porque es necesario, más que nada porque, bueno, vamos a trabajar con personas y es muy necesario. Lo veo porque, bueno, tengo varios compañeros, compañeras y compañeras que todavía necesitan informarse sobre un montón de cuestiones, pero bueno, espero que en algún momento se empiecen a dar en las universidades también. Sí, Micaela, Gracias. si querés escribinos al mail que pasamos antes, consumosfalgbt@lgbt.org.ar, y podemos hablar, o que nos hagas de intermediaria vos, para poder darlo en tu universidad esto. Nosotros no tenemos Ay, me encantaría. Buenísimo, buenísimo, dale. Gracias. Mil gracias. Acá me están avisando por cucaracha que al mismo tiempo que se habían desmuteado Macarena y Micaela, también se había desmuteado Carla Sosa. Así que no la dejaron pasar por alto. Ok. Bueno, gracias. Y en realidad yo me quería como despedir con un deseo. No sé si va a alcanzar, imagino que no, pero me gustaría muy próximo ver en los documentos. ¿Se escucha bien? Ahí sí se te escucha. Ah, perdón. Me gustaría escuchar, ver en un futuro próximo en los documentos la expresión no binaria. Ojalá que se extienda un poquito más, como he visto en otros países, y la verdad que nada, ojalá que se dé pronto acá. Tengo novedades acerca de eso, porque en el día de hoy se publicó el amparo judicial presentado por la Federación Argentina LGBT en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque los amparos normalmente cuando hay un proyecto de ley presentado, como fue la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario y demás, normalmente se generan amparos en la ciudad donde está el Poder Ejecutivo, que es, nos guste o no,
la Ciudad de Buenos Aires, porque la Casa Rosada está ahí, y está la centralización de los poderes judiciales también. Bueno, hoy salió publicado el amparo colectivo en el cual se aprueba que puede cada persona poner su género autopercibido dentro del documento o eliminar la categoría género del documento, que es una categoría que no debería estar en el documento. Para historizar un poco, hace un tiempo atrás en la Argentina los documentos decían raza también. O sea, decían si eras blanco, negro, si venías de población indígena. Había muchísima información en el documento que se fue eliminando con el tiempo. Hoy en día la categoría género es una categoría que o sea, no sabemos todavía para qué está. A nivel electoral, antes se usaba mucho porque antes había mesas de masculinidades y mesas de feminidades. Hoy en día a nivel electoral las mesas son mixtas, así que tampoco a nivel electoral sirve. Pero el amparo colectivo pueden verlo en la página de la Secretaría de Consumos o en la página de la Federación, la FAL-GBT. Acá tienen detrás mío el nombre de la federación como para poder buscarlo en Facebook. Y van a ver cómo pueden anotarse en ese amparo colectivo si tienen domicilio en Cava o si nacieron en Cava. Después, cuando eso se convierta en ley, se va a poder hacer a nivel nacional. Así que bueno, muchas gracias Carla por esto. Gracias María Julia por el espacio. Te quiero agradecer de corazón por todo el compromiso que siempre tienen desde el Centro Psicosocial Argentino. No sé si querés cerrar antes de que ponga el video para finalizar. No, solamente agradecerles a ustedes porque siempre tienen posibilidades y propuestas nuevas, diferentes, interesantes, necesarias para seguir trabajando en este cambio planificado, ¿no? De una sociedad mejor y de una sociedad en la que todos podamos ser parte. Así que pero muy agradecida porque siempre estamos ahí haciendo algún tipo de intercambio y eso la verdad que a mí me da mucha satisfacción. Así que bueno, gracias. Bueno, mil gracias y bueno, cerramos con este video y ya les liberamos para que puedan ir a sus correspondientes cenas y demás. Acá estamos. Un poquito de sonido. ¿Vos estuviste ayer en casa? Porque es indignante, sinceramente es indignante. Papá está y no está. Estuvo todo el día acá y no soy capaz ni siquiera de atender el teléfono. Cecilia me llamó como 3 veces. 3 veces. Ella quería que yo le cuidara a los chicos. La remera se la saca, la pone en la silla. La mesa del comedor es terrible, es un aguantadero. Estaba todo lleno la mesa como... Ay, ¿te quemaste? Mañana tengo turno con la ginecóloga. Hace mucho que no voy. Dame que cambio la yerba. No me vas a ganar nunca. En este momento nos centramos en la joya, Paulo Dybala. Sí, va derechito, ser el goleador del campeonato, Mañana tengo turno con una médica. No sé qué hacer. ¿Y qué tiene? Es médico. Yo voy solo de los 15. Servicio como con el Guat. Casi gritamos gol y apenas se van sentando en las gradas. Karina Gutiérrez. Karina Gutiérrez está. Ay, ¿te quemaste? Mañana tengo turno con la ginecóloga. Hace mucho no voy a verla. ¿Querés que te acompañe? Mañana tengo turno con una médica. No sé qué hacer. ¿Por qué? ¿Qué te preocupa?
Gutiérrez. Gutiérrez está. Vení, pasa. ¿Cerrás la puerta, por favor? Bueno. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo querés que te llamen? Lucas. Contame, Lucas, ¿por qué? ¿Por qué viniste? Bueno, muchas gracias a todos, a todas, a todes. Y bueno, nos estaremos viendo cuando nos crucemos en otro curso, en otra cursada y demás. Así que bueno, gracias a todos por estar, a todas por estar y a todos por estar. Y gracias María Julia de nuevo por confiar en nosotros para poder.